Bienvenida, Daniela, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Vamos a estar conversando de temas interesantes y que tienen que estar en pauta y que la gente también tiene que conocer, por supuesto. Voy a partir yo con algo muy importante, que es un caso muy cercano de la provincia de Arauco, que es la ley Lucas Riquelme, que es esta ¿cómo le podemos decir? Para equiparar e igualar la condición de la gente que es electrodependiente. Yo como dato voy a decir que se publicó en el Diario Oficial este 9 de mayo de este año. A nivel nacional son cerca de 22.000 pacientes que se verán beneficiados con esta ley, y a nivel regional son más de 630 las familias que tienen el beneficio con esto. ¿De qué se trata la ley Lucas Riquelme? Así es muchas familias que tienen esta condición, y esta ley beneficia directamente a estas familias apoyándolas en las cuentas de electricidad. Hay dos cosas, y además impidiendo que exista corte, ya sea por mora o por otro motivo en esta vivienda. Y además impide les prioriza la reposición en caso de corte de suministro, y hay una serie de medidas que tienen que tomar las compañías de electricidad para poder dar un suministro seguro para estas casas, porque debido a que no se les puede cortar la luz en la vivienda donde hay un electrodependiente. Entonces ahí hay empresas que entregan generador eléctrico, existe contacto directo entre las empresas de distribución de energía y las viviendas para poder hacer frente a cualquier problema que hay en la cadena de suministro. Por otro lado, las empresas ahora van a tener que descontar el consumo que tienen estos equipos de electricidad en la cuenta total. Entonces las empresas van a tener que poner un dispositivo de entre el medidor y el equipo para poder contabilizar cuánta es la energía que utiliza un electrodependiente, y eso se descuenta de la cuenta de la luz. Seremi, cuando hablamos de electrodependiente estamos hablando... Yo tuve un caso muy cercano que fue mi abuela, que ella dependía del oxígeno, y que obviamente el oxígeno muchas veces puede ser portátil porque hay oxígenos que se cargan y que uno puede moverlo, pero la mayoría de ellos está conectado a la electricidad. ¿Cómo lo hace una familia para poder postular, entre comillas, a poder tener este beneficio? Es que no se postula, lo que tiene que hacer la familia y en general es acercarse a la distribuidora e informar, o a través del sistema de salud, que tienen la condición de electrodependencia. Y las empresas tienen la obligación de tener un registro, y ellos los tienen mapeados, dónde están, quiénes son, y además los teléfonos de contacto para poder reponer el suministro. O sea, lo pregunto porque de repente el desconocimiento de las personas no sabe cómo hacerlo, no tienen el conocimiento de cómo lo puedo lograr, cómo puedo informarlo. O sea, uno va a la compañía, lo informa, y la compañía tiene que hacerse cargo de esa situación. Exacto, es obligación. ¿Tiene un tiempo determinado para hacer respuesta a esta solicitud? Porque, claro, pueden recibir el tema, tenemos una persona con esta condición, pero se pueden demorar 2, 3, 4 meses en hacer la respuesta. O sea, ellos Sí. están obligados a responder a tiempo. De forma inmediata. Sí, y la otra opción también se pueden acercar a la SEC. La idea es que la compañía de electricidad, o sea, la empresa de distribución, tiene que darse por enterado de que existe esta familia con esta condición. Con eso ya es suficiente, ¿no? Sí. Con eso está la obligación de reaccionar lo más rápido exacto. posible para poder implementar ese tipo de medidas. Así es. ¿Quién fiscaliza esto, Seremi? La Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ellos son los encargados de fiscalizar. Primero, ellos también tienen el mapa de las personas con electrodependencia, también tienen la obligación de pedirle a las empresas los tiempos, o sea, que disminuyan los tiempos de reposición, que entreguen estos generadores en el caso de que haya un corte un poco mayor, y también le dan asistencia, como digo, estas empresas a las personas, a las familias, para que pueda asistir a esta persona en términos de electricidad. Sí, porque en el caso, por ejemplo, si hay un terremoto y nos quedamos sin luz nuevamente, esa persona tiene que estar cubierta de alguna forma. Exacto, por eso las empresas dan este tipo de asistencia. Por ejemplo, hay personas que se les entrega generador y tienen que saber operar este generador, porque muchas veces la común y corriente no sabe operarlo. O sea, de alguna manera, en estricto rigor, las personas que quieren solicitar esto podrían exigir, o sea, en el caso de Concepción, estas 630 familias, podrían exigir eventualmente un generador
para que la compañía le dé el soporte en el fondo. En general este generador se les entrega a las familias que están en zonas más rurales, donde los cortes son más, donde es más difícil llegar a dar solución. Claro, porque la empresa no tiene la obligación de entregar el generador, tiene la obligación de tener una continuidad de suministro para las familias electrodependientes. Ahora, claro, en caso, yo lo digo, el tema del generador son los casos donde existe problemas de interrupciones de suministro un poco más frecuentes, donde al ser zonas más rurales es más difícil que lleguen las brigadas para reponer el suministro, donde se sabe que va a haber un corte un poco más extenso. Entonces las empresas prevén este tema y se les entrega general, pero no digo que todas y todos tienen derecho, si en el fondo lo importante es la continuidad del suministro, que eso es lo que tiene que garantizarse. Y además este beneficio en las cuentas de electricidad, que no se es cobrado la electricidad adicional que de la vivienda por este dispositivo de salud. Sí, porque además en los últimos meses o en el último tiempo se ha visto un incremento también en el alza del cobro o de la electricidad, que han subido mucho las cuentas de luz. Me imagino que también vivir con una persona electrodependiente es porque tiene una enfermedad asociada a esto, entonces también tienen costos más altos de vida. Exacto. Me imagino que ese es el objetivo también para poder un poco disminuir esa deuda. Exactamente, la idea es que además de toda su condición de salud, el costo de electricidad no sea un problema más dentro de la vivienda y además garantizar la salud de la persona, porque estamos personas que necesitan este dispositivo para vivir, o sea, no es opcional. O sea, claro, sin esto, estas personas no pueden, no les es posible vivir. Por eso se tiene que garantizar el suministro energético para ellos. Claro. Lo que sucede con el caso del nombre que tiene la ley. Exacto. De este chiquitito que vive en Arauco. Para esto, ¿por qué lo pregunto? Lo estoy asociando a algo que me pasó hace poco. Tuve que hacer un trámite por parte de un familiar y me dijeron que no podía ser yo, aunque yo tenía los documentos y todo, que tenía que ser el familiar. Tengo un familiar que tiene problemas de movilidad. En este caso, tienen que llevar, ¿cuál va a ser el formato? ¿Tiene que llevar solamente el carnet de la persona, algún documento que diga, o tiene que llevar algún poder notarial, que en muchos casos los piden para poder hacer este tipo de trámite? Claro, estamos hablando de una persona electrodependiente, tiene que ser el familiar directo que está a cargo de esta persona. ¿Por qué lo pregunto? Porque el tema de repente es la burocracia es un poquito cuadrada y hace limitación al momento de hacer estas solicitudes. Bueno, en todo caso, todas las consultas se pueden hacer a través de las mismas empresas distribuidoras o a través de la SEC. Perfecto, así súper. que... Seremi, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Chile Apoya, es un plan de recuperación inclusiva que contiene 21 medidas en 6 ejes estratégicos. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto y ahí vamos a ir profundizando. Bueno, el Chile Apoya tiene una serie de medidas, son 21 medidas que van en apoyo de las pymes, de las personas, pero alrededor de 3.600 millones, y hay unas medidas que competen al Ministerio de Energía, y ahí hay una muy importante que se ingresó ya al proyecto de ley que tiene que ver con las tarifas de la electricidad, y esto es el mecanismo por el cual estas tarifas no van a aumentar durante el periodo 2022, ¿ya? Es un mecanismo de estabilización de las cuentas de electricidad. Y esto beneficia directamente a los clientes residenciales. Hay un sistema de cálculo que a las familias que tienen un consumo mensual menor a 250 kWh no van a tener el precio estabilizado más solamente el IPC, ¿ya? Y a medida que aumenta el consumo van a tener un pequeño recargo, o sea, un pequeño porcentaje de aumento en las tarifas durante este 2022. Pero, ¿por qué digo 250 kWh? Porque la mayoría de los hogares, yo creo que sobre el 80% de los hogares, tienen un consumo entre 200 y 250 kWh. Por lo tanto, esto beneficia directo al cliente residencial. Y además, bueno, este mecanismo igual permanece hasta parte del 2023, hasta que se termine este monto con el cual se estabilizan estas tarifas. Y eso en el corto plazo. Y a largo plazo se propone un sistema también de un fondo de estabilización y emergencia energética que va a ser financiado a través de un recargo a los clientes que más consumen.
es decir, a estos que consumen 250 kWh no se les va a ver recargo, pero a medida que aumenta el consumo se va a ver un recargo. Por ejemplo, los que registran un consumo sobre 1000 kWh, o sea, es decir, más de 4 veces de lo que consume un cliente convencional, se les va a recargar 2,5 pesos por kWh. Y ese recargo, esos 2,5 pesos, van en ayuda directa a que cuando existe este tipo de problemas, cuando existen estas alzas, este mecanismo estabilice a los clientes residenciales. Y eso es una muy buena noticia para las familias del país. O sea, estamos hablando que en su gran mayoría, nosotros como casas comunes y corrientes o usuarios normales, no debiésemos consumir más de 250 kWh. Así es, eso es lo que está calculado. Perfecto. Entonces, este beneficio se va a ver para gran parte de la población. Sí, o sea, para las clientes residenciales. Ahora, claramente, si una casa ocupa más de 1000 kWh es porque claramente hay algún tipo de empresa claro, que están y que de alguna manera tiene que aportar para el resto. Por eso la gran mayoría, no puedo decir todo, pero digo, el gran porcentaje de las viviendas consumen entre 200 y 250 kWh. Por eso este fondo apunta directamente a las familias. También aquí estamos hablando del impulso a las MIPYMES. ¿Qué queremos decir con esto? ¿A qué se refiere? Bueno, ahí hay una serie de medidas que tienen más relación con el Ministerio de Economía a través de acceso a crédito, fondos concursables que están dentro de este programa del Chile Apoya. Pero eso va de la mano también, por ejemplo, para el tema eléctrico con las MIPYMES. ¿A qué se refiere cuando involucramos a las pequeñas y medianas empresas dentro de esta categoría? Lo que pasa es que las medidas que comprende el Ministerio de Energía tienen relación con las que yo estoy conversando. Sin embargo, como digo, estas medidas de estabilización de precios van en la medida, van de la mano del consumo. Entonces, la medida que más consumen, menos es el beneficio. Entonces, las MIPYMES muchas quedan incluso en los clientes residenciales, porque son empresas que consumen muy poca energía y también no es es un aumento gradual, no es un aumento que va de acuerdo al nivel de consumo. Por ejemplo, ya durante este 2022, para graficarlo, las personas que tienen consumo menor a 250 kilovatios, entonces es el precio estabilizado más solo el IPC. Por ejemplo, entre 250 y 500 kWh el aumento va a ser de un 10% y sobre 500 kWh el 15%. De eso estamos hablando. Entonces, muchas MIPYMES van a quedar entre el primero y segundo claro, tramo. Es como en escalada. En escalada, exactamente, es gradual. Y lo mismo con este recargo que después va a tener este Fondo de Estabilización y Emergencia Energética, porque los usuarios que tienen menor a 250 no van a tener recargo, entre 250 y 500 es 0,82 pesos por kWh y entre 500 y 1000 es 1,8 hasta llegar al último tramo que es 2,5 pesos por kWh. Entonces gradual, muchas pymes, como digo, quedan en el primero o segundo tramo. Una buena noticia para toda la población, ¿no? Sanimi, avanzamos con la pauta que tenemos nosotros acá, y es que, bueno, hoy día nosotros en Matinal leemos constantemente todo lo que está sucediendo con las alzas de combustible, petróleo, etcétera, y eso también repercute en invierno para nosotros en términos de calefacción, etcétera, ¿no? Pero existe un proyecto hoy día que estabiliza el precio del petróleo, ¿no? Por ahí hay una ley que debería concretarse a fines de este año, de inyectar 40 millones de dólares más o menos a esta estabilización de petróleo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, de hecho la ley ya fue publicada en el diario oficial, la ley 21.452, que modifica la ley 19.030, que es de la ley de Fondo de Estabilización de Precio del Petróleo. Ya es ley, ya se aprobó ya. Así es una muy buena noticia. Y esta ley inyecta fondos de 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precio del Petróleo. ¿Y eso qué significa? Que este fondo, como dice su nombre, estabiliza los precios de los combustibles y en este caso va a financiar la disminución o la estabilización del precio de la parafina, lo que es una muy buena noticia porque es un combustible muy importante en
en la matriz de calefacción de la región y del país. Estamos hablando de cerca de 1 millón de hogares que se van a beneficiar con esto. Y el precio de la parafina lo que va a hacer es no va a aumentar como se proyectaba que iba a aumentar, sino que se va a mantener. Incluso se habla que podría disminuir alrededor de 200 pesos para estabilizarse en torno a los 1.000 pesos. Solamente estamos hablando de los combustibles en sí, de la parafina, en este caso. Claro, o sea, esto está pensado principalmente para la parafina. Bueno, es una noticia importante porque hoy día la parafina está bastante La elevada. carita. Pasó de los 1.000 pesos, casi Sí. los 1.200 en algunos lugares. Por eso Sí. se dice que va a bajar alrededor de los 1.000 pesos. Sí. Bueno, y en ese mismo contexto de estar pensando un poco en los hogares, sobre todo, vuelvo a repetir, estamos en otoño-invierno, las temperaturas han bajado fuertemente, hemos sentido el golpe del cambio de temperatura. Otras familias se financian con el tema del gas, que hay departamentos antiguos que no Sí. pueden instalar estufa leña. La parafina es algo muy húmedo, pero está el gas también. ¿Hay medidas para el gas? Sí, la medida es el trabajo que se está haciendo con la ENAP para este piloto de venta de combustible, o sea, de gas licuado a precio justo, que se llama esta iniciativa, que tiene relación con el aumento de la competencia en el mercado del gas licuado. En la medida que uno aumenta la competencia, los precios tienden a disminuir y se va a comenzar con un piloto pequeño, que se entiende que tiene que ser así, porque la idea es que esto es sacar el modelo de negocio y para poder replicar esto y masificarlo. Estamos hablando de un piloto de alrededor de 6.000 balones de gas que van a ser en 3 regiones, dentro de ellas la región del Biobío, también la metropolitana y Valparaíso. A ver, esta iniciativa la tomó el alcalde Ríos de Chihuayante, Sí. ¿no? Gas a precio justo. ¿Están linkeando eso? ¿Se están linkeando con ellos? Sí. ¿Están en común acuerdo? ¿Están tratando de llegar con esa idea y hacerlo más masivo? ¿O es algo paralelo a lo que está haciendo No, el el alcalde? Ministerio de Energía ha estado en conversaciones con los alcaldes, con la ENAP. La idea es hacer un trabajo conjunto para que esto pueda ser replicable, masificarlo y pueda beneficiar a las familias que utilizan este importante medio de calefacción. Y no solo de calefacción, sino uno de los principales energéticos para los alimentos, para cocer alimentos. Este periodo de prueba tiene una fecha límite, porque en el fondo, o sea, a mí particularmente me parece súper bien el tema del proceso. Hay que hacer un pequeño análisis, una evaluación y todo, pero tiene una fecha límite para llevarse a cabo. O sea, debería ser durante este año. No tengo la fecha exacta de Perfecto. cuánto va a empezar, cuándo. O sea, los trabajos ya se están realizando, las conversaciones ya está el trabajo con la ENAP. Pero así, el periodo no lo tengo claro, pero debe ser dentro de este Dentro año. de este año, Sí, perfecto. sí, claramente. Y bueno, y en materia de este programa Chile Apoya también, y hablando de calefacción, también hay un energético que es el más masivo dentro de la matriz de calefacción, que es la leña, y ahí también hay una muy buena noticia, que es la discusión inmediata del proyecto de biocombustible, ya igual en el marco de esta medida de Chile Apoya. El que la leña sea declarado biocombustible va a significar que la leña va a tener que tener características energéticas definidas, y eso va a permitir que uno compre leña de calidad, leña que no está comprando agua. Hoy día cuando uno compra una leña con un 50% de humedad, está gastando 50% en agua. Y además esta leña no calefacciona, no cumple su función. Puede incluso llegar a calefaccionar menos de 5 veces lo que con respecto a una leña seca. Entonces lo que necesitamos es homogeneizar, es estandarizar este combustible, de modo de asegurar a la familia un suministro de un combustible seguro, confiable, de calidad, y que además contribuya positivamente a la mejora en la calidad del aire en las zonas del centro-sur del país. Bueno, a esto le sumamos otros medios de calefacción biocombustibles, que son los pellets, briquetas, carbón vegetal. Todos los derivados de la leña. Perfecto. Y en torno a eso, ¿cómo quieren reaccionar? O sea, porque, bueno, el tema de la leña certificada ya existe, ¿no? Es algo que existe, hay una agrupación a nivel nacional que tiene que ver con la leña certificada, pero todavía no es algo que sea obligatorio. Entonces, yo entiendo que al pasar la leña, a ser parte de una energía, ¿cierto?, acreditada, debería ser obligatorio, por consecuencia debería aumentar un poco la fiscalización de lo Sí. que se vende informalmente. Exacto, la idea es disminuir o ir mejorando el mercado, disminuir esta informalidad,
Uno no puede erradicar 100%, o sea, sería, uno aspira a eso, pero sí se aumenta la fiscalización tanto de la venta, pero también de la calidad de este combustible. Claro, porque en muchas regiones se estaba escuchando la desaparición de la leña. O sea, de hecho, en Santiago ya la leña prácticamente no se puede vender. Por eso mucha gente migró al pellet, que sí uno garantiza que está seco, o que por lo menos está bajo el 15% de humedad, y eso no contamina. Entonces, esto quiere decir que todavía hay respiro para los que venden leña, que aquí harta gente está conectada, hablando de la gente que produce leña. Y tenían el miedo de que este negocio se muriera porque era lo que inicialmente estaba conversándose, que a lo mejor ya no era viable, había que hacer una migración completa al pellet o otras alternativas como el gas o como la electricidad. Hay respiro para aquellos que están produciendo leña todavía. Lo importante es que las personas consuman leña de calidad, que sea leña seca, en artefactos también certificados. Y ahí quiero hacer un punto igual con el tema de la certificación de la leña. Antiguamente estaba el sistema de certificación de leña, que era un sistema privado. Hoy en día nosotros desde el Ministerio estamos trabajando con la Agencia de Sostenibilidad Energética en entregar un sello de calidad de leña, que es un programa gratuito para los leñeros. Entonces, el punto es que se accede, se hace un programa de seguimiento, de monitoreo de la calidad de los procesos de leña y se le entrega este sello para que las personas que vayan a comprar sepan que este leñero vende leña de calidad. Claro, porque hoy día existe el COSEL, que efectivamente se dedica a este tipo de trabajo de manera particular. Ellos certifican hoy día, de hecho hay una página como puede ser lena.cl, donde puede buscar por región vendedores certificados con su dirección, con su página, que los que tienen página de teléfono, para poder ir y comprarle a esas personas. Claro, pero hoy en día igual hay un registro que tienen estos sellos de calidad, claro, pero que cumplen los estándares requeridos para la comercialización de este combustible. De hecho, la mayoría de ellos hay muchos que son de aquí de Concepción, sí, que tienen su leñería, que uno puede ver la leña que tiene, no solamente en términos de calidad, sino también de origen, una leña que viene de un bosque, que tiene un manejo adecuado de acuerdo a los estándares de CONAF, por ejemplo. Claro, que certifique que la leña no es robada, por lo menos. Sí, que no es robada, que vienen de un origen conocido, que está también, que se produce con estándares de acuerdo por el manejo adecuado de los bosques. Entonces, la idea es que las personas se informen, que ojalá prefieran estos productores que tienen estos sellos, que tienen información hacia la comunidad. Ok, Seremi, queremos agradecer su visita el día de hoy, que ha estado con nosotros tan temprano, ¿cierto? Sí. Me imagino que tiene una agenda importante durante el día, así que agradecido que esté con nosotros, creo que trajo buenas noticias. Muy buenas noticias. Y harta información también para que la gente sepa. Así que agradecido que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación y cuando quiera, feliz de poder acompañarlos. Nosotros igual. Que tengan un muy buen día. Listo, igual. Vamos a la tanda comercial y regresamos y seguimos con Entre Amigos acá desde Concepción. Vamos y volvemos.